buenas noches. Muchas gracias por darme esta linda oportunidad. Bueno, en este momento he entrado a fortalecer la parte de la logística y la coordinación de Infortec. Ya hoy tuve la oportunidad de compartirle. Hay una alumna desde Estados Unidos acompañándonos acá. Y la verdad es que los quiero motivar a que le demos gracias a Dios por estas oportunidades tan lindas. Miren, muchas veces decimos, Señor, queremos un milagro. Padre, haz algo sobrenatural. Y resulta que estas oportunidades son algo sobrenatural, teniendo en cuenta que el valor real del diplomado que estamos haciendo es de 800,000 pesos. Tener la oportunidad de hacerlo en 150 con esta planta de profesionales que la directiva nos está trayendo, yo los animo a que los aprovechemos, a que no perdamos ninguna oportunidad, a que estudiemos todo el material. Miren, tenemos un material riquísimo que ustedes pueden replicar en sus iglesias, pueden abrir un grupo familiar con una de estas conferencias y hacerlo con seguridad. Si bien nosotros acá lo que estamos viendo es una parte a muy grosso modo de todo, no vamos a salir con un título de psicólogos clínicos. Yo misma soy psicóloga familiar cristiana, es una modalidad que aquí en Colombia no se ve. Yo estudié en una universidad con Estados Unidos, en Florida, y me acredita para ser consejera profesional. Cuando ya la instancia es clínica, yo debo remitir a una persona que maneje ese espectro. Pero teniendo el conocimiento que tengo como directora de un colegio durante 20 años, Dios me está usando con mujeres. Créanme que he sentido mucho fundamento, me ha encantado las intervenciones del doctor Johan, el pastor y doctor Johan. Y bueno, acá tenemos personas con mucho criterio porque la pupila que yo acabo de vincular, Karen Jaraba, también es psicóloga. Entonces los quiero animar a todos a que aprovechemos todo lo mayor que podamos, demos por gracia lo que por gracia estamos recibiendo. ¿De qué manera? Compartamos esta oportunidad. Miren, es un milagro. ¿Saben qué me dijo Karen? Me dijo, pastora, este es un milagro porque yo le estaba orando al Señor poder estudiar algo que me sirviera para aplicarlo en mi campo laboral, para mejorar mi clima laboral, para mejorar mis relaciones socioafectivas, interpersonales. Y bueno, de nosotros depende que le demos la altura y la estatura. Por ejemplo, podemos investigar ya por nuestra cuenta quiénes han sido los 10 psicólogos en la historia que más han influenciado todo lo que está cimentado las terapias psicológicas que nosotros estamos estudiando ahorita, sin olvidar que nuestro fuerte es la bitácora espiritual de nuestras vidas, que es la palabra de Dios. Entonces, bueno, acá estoy para servirles, voy a estar colaborando en todo lo que es la parte de implementación publicitaria. Llego a reforzar el medio de comunicación, pues soy presentadora de un programa de televisión acá en mi ciudad desde hace 10 años, psicóloga familiar y licenciada en Teología y Ciencias Religiosas. Entonces, yo les puedo dar fe de que estamos ante un diplomado que merece la pena no solamente ser estudiado, aprovechado, puesto en práctica, sino compartido. Muchas gracias. Muy bien. Buenas noches, Dios los bendiga. Les habla el magíster Omar Galeano. Bienvenidos a esta clase del diplomado en Consejería y Asesoría Familiar. Dejo con todos ustedes al doctor Johan, pastor y psicólogo especialista de la ciudad de Barranca Bermeja, Santander, Colombia. Bienvenido, doctor, en esta noche. Bienvenidos todos. Muy buenas noches para todos los pastores, consiervos, líderes y para mis colegas que están ahí también escuchando. Espero que la temática hoy sea una temática que sea de su agrado. Creo que Dios nos ha puesto en este tiempo para poder enseñar cada una de las cosas. Sí quería, comenzando diciendo que me gustaría que al final, como siempre, como lo hemos hecho organizadamente, juntas y las intervenciones que cada uno tenga respectivo al proceso. Recordando que hay veces que si usted lanza un caso, yo no puedo darle una respuesta, un diagnóstico al caso inmediatamente porque
tenemos que hacer un seguimiento y un proceso a todos los casos. ¿Listo? Entonces, hoy vamos a hablar sobre dos cosas muy interesantes, que es las adicciones a la droga, y también vamos a hablar un poco sobre el duelo, que eso va muy de la mano, porque hay mucho tema para hablar acerca, porque eso va de acuerdo a lo que hablamos la clase pasada, que fue la asertividad, que fue el tipo de personalidad, y también hablamos sobre los estilos de aprendizaje. Y como estamos viendo, entonces vamos a tener estos dos temas que van a ser muy interesantes. Vamos a hablar acerca sobre las adicciones a la droga. Recordando que cuando se habla de la palabra adicción, solamente adicción es cuando hay un vacío dentro de una persona y ese vacío quieren llenarlo. Las adicciones pueden ser el alcohol, pueden ser los videojuegos, las mentiras, las redes sociales, cantidades de adicciones que hay, pero hoy vamos a hablar específicamente sobre la adicción a la droga, porque es lo que está ahora, en este tiempo que estamos y en esta temporada, lo que está ahondando y lo que está ocurriendo en nuestros hogares. Quiero iniciar de antemano que primero, todo lo espiritual, primero la oración, el ayuno, la palabra, es lo fundamental en todo esto. Yo voy a hablar desde la parte técnica y psicológica y terapéutica, ¿sí? Que es la competencia. Después mis consiervos hablarán desde la parte espiritual y de la palabra. Pero hoy estaré hablando un poco acerca de la parte psicológica y daré unos tips también desde la parte espiritual, pero más que todo es desde la parte psicológica. ¿Listo? Entonces, vamos a comenzar con el tema, ahora sí, que es las adicciones a la droga, que afecta a cualquier persona, estrato económico o social o académico. O sea que las adicciones afectan a cualquier ser humano. Algunos aspectos que suelen relacionarse con el consumo de la sustancia psicoactiva puede ser por placer, aún también puede ser por algo efímero, porque hay un vacío dentro de la persona y ellos quieren llenar ese vacío. La dependencia o la adicción no es algo que se busque o algo intencional, algo que usted dice, es que yo quiero ser drogadicto, es que yo quiero ser consumidor, es que yo quiero ser alcohólico. Eso, nadie quiere dañar su proyecto de vida. Nadie quiere dañar su proyecto de vida. Nadie quiere dañar su carrera. Nadie quiere dañar su familia. Nadie quiere dañar su autoestima. Nadie quiere autoagredirse, sino que el vacío que hay dentro de esa persona hace y lo conlleva a tomar una adicción. ¿Listo? El inicio del consumo se obtiene de una experiencia. Siempre el uso del consumo se tiene a través de una experiencia o un bienestar para liberar o para quitar el miedo o la ansiedad. Por eso es que la palabra dice, echad todos los miedos y todas las ansiedades. Venid a mí todos los que están cansados y cargados. Por eso es necesario que nosotros como cristianos echemos al Señor todo eso. Porque lo que es el miedo, la ansiedad y tratar de buscar un bienestar y no encontrarlo, nos conlleva a llevar a las adicciones. Y recuerde que el uso repetitivo nos hace adictos. ¿Sí? Entonces, con esa lluvia de ideas que he comenzado, una vez que la persona ingiera o una vez que la persona quiera tomar esa adicción o tomar esa sustancia psicoactiva, ¿es para qué? Para relajarse, para excitarse, para distorsionar la realidad.
De pronto hay un problema tan grande en el hogar o un problema tan grande en el trabajo que él quiere ya dejar eso, y sabemos que la droga lo que hace es sacarlo de la realidad y colocarlo a otra realidad donde relajar su cuerpo y poder decir hay una paz efímera o una paz mentirosa, porque inmediatamente que se va el efecto, vuelve nuevamente todo eso. Recuerde que cuando la persona hay adicciones, hay cambios comportamentales en los movimientos, hay en la concentración, hay relajación muscular, ¿sí? Entonces hay unos tipos, vamos a hablar, una droga que son la dependencia psíquica, la dependencia física, el síndrome de la abstinencia y la tolerancia. Entonces comenzamos con la dependencia psíquica. Entonces esa dependencia psíquica, el individuo experimenta convulsión o deseo de consumir periódicamente sustancias o drogas. Recuerde que no solamente son drogas alucinógenas, sino también son drogas como el medicamento. Hay personas que son adictos ¿a qué? A esos medicamentos que relajan. Es que no puedo dormir si no tomo este medicamento, ¿sí? Entonces, esos son psíquicas que son que de la mente, que dicen, consumo eso. Hay personas que consumen el estar bien. Es que necesito tomarme un estar bien para yo sentirme enérgico. No, el mismo cuerpo tiene esas sustancias que puede relajar a medida que solamente que hicieron cirugía o algo para él poder dormir, porque el dolor, pero hay personas que toman por tomar, y ahí está el inicio de esa dependencia que psíquica. Entonces está la siguiente, que es la dependencia física, que es el estado de la adaptación fisiológica del organismo a presencia de constante de la sustancia. Es decir, que la persona quiere consumir ya otras sustancias que relajan su cuerpo, y ahí estamos ya hablando de otras sustancias como el póser, la cocaína, la marihuana, el éxtasis, el perico, la pastillita, el pop. Hay cantidades de sustancias psicoactivas que están saliendo al ruedo, que quieren en este momento perjudicar nuestro estado o nuestra conciencia. También está el síndrome de la abstinencia. Entonces es el conjunto de síntomas de tipo fisiológico que afectan a un individuo cuando se priva bruscamente de una sustancia o droga que previene. Entonces dice, ay, es que esta dosis ya no me da. Entonces comienza a tomar un poco más y a darle un poco más sin ser diagnosticado por un doctor o por una sustancia. Entonces, ojo con esas cuestiones. También está la tolerancia, definida en cualquiera de los siguientes términos. Es adaptado de adaptación que se caracteriza por una disminución de la respuesta de ese mismo hecho, o el efecto enmarcado en menor con el uso continuo de la misma cantidad de una sustancia. Entonces, estas drogas lo que hacen es afectar todo nuestro organismo. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que en este tiempo de cuarentena hay gente que está en ansiedad, hay gente que está deprimida, hay gente que está en soledad, y entonces ahí aprovechan las personas, las que venden, pues venden este producto y se están aprovechando en este momento para decir, te ofrezco este producto que te va a hacer dormir, que te va a hacer relajar, que te va a hacer olvidar de tantos problemas y circunstancias,
y lo venden en pastillita, es medicado y resulta y pasa que va ahí el consumo de la sustancia psicoactiva. Por eso yo no puedo diagnosticar medicamento. El único que puede diagnosticar medicamento es un doctor o un psiquiatra, que son especialistas en los medicamentos. Nosotros como psicólogos nunca diagnosticamos ninguna clase de ¿qué? De medicamentos. Entonces, ¿cuál es el comportamiento del consumo? Depende. Diría, bueno, pero ¿cuál es el consumo? Va a depender de qué? De las características del individuo, del sexo, de la edad, de la talla, del peso, el estado de ánimo, la personalidad. ¿Se acuerdan cuando estábamos hablando de las personalidades? ¿Se acuerdan que en la clase pasada estuvimos hablando del colérico, del sanguíneo? Dependiendo del tipo de personalidad, ellos van a consumir. Por eso es importante saber cuáles son los estilos de personalidad, porque a medida del estilo de personalidad va a ser el consumo de la sustancia psicoactiva que el organismo va a pedir. Características propias de la sustancia. Entonces está el principio del activo, de la dosis, de la vía donde se está administrando. Puede ser oral, puede ser inyectada, puede ser inhalada, puede ser en parche, ¿sí? Todo eso. La sociedad ahorita nos está vendiendo cantidades de sustancia psicoactiva y que nosotros como pastores, como orientadores, como líderes, como consejeros espirituales, debemos saber sobre esta temática. Porque nosotros debemos dar una orientación también espiritual, pero también una orientación de consejo que pueda ayudar a la familia y también al consumidor. Entonces, pasemos a describir estos tres tipos de comportamiento. Hay tres tipos de comportamientos súper importantes, ¿sí? Que es el uso, el abuso y la dependencia. ¿Listo? Entonces, comencemos. El uso. El uso es la modalidad que hace que la persona experimente y quiere mirar a ver cómo es que se hace. El abuso quiere decir que el abuso va muy incorporado a las personas que están ahí, a la sociedad con quien ellos se rodean, con quien ellos están chateando, con quien ellos están whatsappeando o en las redes sociales. Ahí están. Entonces, por eso nosotros tenemos que estar indagando, bueno, ¿con quién estás hablando? ¿Con quién estás chateando? Porque eso nos da inicio de qué sustancia la otra persona está consumiendo. Y ya cuando hablamos de la dependencia y de la adicción, es cuando la persona ya está sumergida en la adicción. Ya hay intoxicación, ya es algo crónico, ya es algo que el cuerpo le pide. Ya cuando estamos hablando de la dependencia, la adicción, es cuando ya el cuerpo le pide, y el cuerpo no le pide comida, ya la persona pierde el control de la realidad, entonces él está en una dependencia y en una adicción a una sustancia psicoactiva. Y cada persona debemos tratarla de forma diferente de acuerdo a su personalidad. Recuerdo, por eso comencé hablando sobre las personalidades. Porque cuando yo sé la personalidad, esta persona está fumando cocaína o está fumando tal sustancia, yo comienzo a averiguar y a indagar, y dependiendo a eso, comienzo a darle la terapia o comienzo a orientar. La gente encuentra muchas razones para consumir la sustancia psicoactiva. Una de las razones es reducir la tensión y la ansiedad, escapar de la tristeza,
expandir la mente y superarse, volverse más creativo. Por eso es que algunos de los que son diseñadores comienzan a consumir estas sustancias psicoactivas porque piensan que deben ser un poco más creativos para relacionarse socialmente, tener una experiencia espiritual. Hay personas que venden la hierba para decir, esto te conecta con algo espiritual, esto te conecta con el cosmos, con el paraíso, y comienza la persona a decir, es que yo no siento a Dios, yo no lo veo. Entonces hay religiones y sectas que se han metido con eso, es decir, tenemos encuentros donde te damos hierba, donde tú conoces a Dios, donde tú conoces al Espíritu Santo, y comienzan hasta mencionar la Trinidad. Y los que no estemos bien enfocados en decir, porque su palabra dice que nosotros no tenemos que consumir absolutamente nada de eso, que Él está dentro de nosotros, que solamente debemos activarlo porque Él está dentro y sobre nosotros, y solamente debemos activarlo y Él inmediato nos habla. Pero aquel que no sabe sobre esta palabra, comienza a decir, ay, necesito a Dios, y comienza a consumir o a tener esos contactos, a pertenecer a grupos de amigos, a animarse, a evadir responsabilidades. Hay personas que entran en eso para evadir responsabilidades, para pagar, para trabajar, para que sea la mujer la que trabaje y el hombre la que no trabaje. Entonces, allá él se convierte como el consumidor y la otra persona se convierte como el codependiente. ¿Qué es el codependiente? Es la persona que dice, ay, pobrecito, hay que ayudarlo, es que él está consumiendo. Nosotros no podemos ser code porque estamos ayudando a que la persona sumerja más en la sustancia psicoactiva. Hay personas que toman esto para no aburrirse, para no sentir rechazo social, también algunos para rechazo académico. Hay algunos que consumen esa sustancia para decir, esto te ayuda a estudiar, esto te ayuda a memorizar, pero lo que hace es perjudicar todo el sistema neuronal y toda la parte de la sinapsis, donde las neuronas se contactan la una con la otra. La gente cuando consume esta clase de droga a menudo, tratan a enfermarse. ¿Cuáles son las enfermedades? Son las de transmisión sexual adquirida por SIDA o todo lo que tiene que ver, porque esas personas no se protegen, la gonorrea, la sífilis, todas esas enfermedades, todo lo que está dentro del consumo o de la adicción, sí, tienen a tender a tener esas enfermedades venéreas. También a volverse violentos. Son violentos, provocan también que los arresten, a cometer delitos, a causar accidentes y buscar que otras personas se conviertan adictos. ¿Sí? Entonces son cuando se encuentran en la olla y se encuentran ellos y ellos comienzan a tener una cantidad de sustancias y hacer una cantidad de cosas que lo que están haciendo es perjudicar su cuerpo. Pero usted me dirá, bueno, pero entonces, ¿cómo manejamos estas personas? Si el pastor me puede pasar a la siguiente, el magíster me pasa a la siguiente diapositiva. El manejo, ¿cómo yo hago? Si hay una familia, ¿cómo yo hago si un joven está consumiendo? ¿Cómo yo hago? ¿Lo rechazo? ¿Lo ayudo? No. Para poder ayudar a estas personas en adicciones de sustancias psicoactivas, lo primero que hay que tener en cuenta es que debe haber un tratamiento multidisciplinario. ¿Qué es un tratamiento multidisciplinario? Que trabaje la parte espiritual, la parte del médico, la parte de farmacodependencia,
la parte de psicólogo, la parte de terapeutas, la parte de ocupacionales. Ellos, ya cuando estamos hablando de adicciones, ya tenemos que trabajar en un equipo multidisciplinario. Tenemos que trabajar también el pastor, juega un papel importante, la parte espiritual juega un papel importantísimo en esta cuestión. Pero si la persona solamente está iniciando, si la persona solamente está en eso, de entrar en el abuso, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros tenemos que entrar. Recuerda que tenemos primero que mirar cuál es el estilo de aprendizaje de esa persona que está llegando a nuestro consultorio, que está llegando a nuestro despacho o a nuestra oficina. Y cuando él llegue, yo tengo que comenzar a hablar, dejar que él hable, que el paciente reconozca que hay un problema. Siempre lo primero para poder trabajar es que la persona reconozca que hay un problema. Cuando la persona reconozca que hay un problema, podemos trabajar. Pero cuando la persona dice, es que yo me siento bien, es que yo no necesito ayuda, es que yo no necesito a nadie, realmente ahí nosotros como psicólogos o como terapeutas o como orientadores no podemos hacer nada. Por eso cuando nosotros enviamos a una persona a un centro de rehabilitación y la persona no quiere, ella va, pero a las 2 o a la semana sale, porque él dice, yo estoy bien. Entonces lo primero que hay que esa persona es concientizar que hay un problema en él. Y usted mira, bueno, pues yo cómo hago que la persona entre en conciencia de que él tiene un problema, se está perjudicando a él mismo, está perjudicando al entorno familiar, al esposo, al hijo, y si está casado, está perjudicando a los niños, y si está laborando, está perjudicando. ¿Qué hay que hacer? Primero hay que entender que esa persona tiene que estar en una conciencia. Y lo primero que hay que hacer es, hay que primero llevarlo a un médico para que el médico pueda hacer una limpieza de la sangre y estar consciente. Usted nunca hable y nunca trate de entrar en razón con una persona que está con sustancias inqueridas, porque esa persona no le está entendiendo absolutamente nada. Nada. Él va a ser que le está siguiendo la corriente y le dice, ajá, bien, calidad, y él va a tratar de desviarlo del tema. Entonces, cuando ya la persona esté limpia, ya tomes, porque hay que tomarse unos purgantes, usted habla con la persona y entra en conciencia con él. Y tiene que decir, mira, tómele una foto cuando él esté consciente. Mira cómo te ves. Mira lo que haces. Mira que te acuestas en la calle. Entonces uno le muestra fotos a él cuando está consciente, cuando ya está en la realidad y le muestra fotos. Mira. Y si usted sabe de él, si tiene una grabación de él o algo donde él decía, yo quería ser profesional, yo quería ser médico, mira todos los planes que tú querías. Tú querías ser médico, querías ser ingeniero, querías ser tecnólogo, querías ser empresario, pero cuando él ya esté en la conciencia, eso le golpea a él le golpea a él y él dice, no estoy haciendo nada. Y cuando tú haces eso de entrar en conciencia a esa persona, cuando ya esté limpio, la persona tú lo puedes mandar a un centro de rehabilitación. No podemos atenderlo y dejarlo con nosotros ahí. Hay que enviarle un centro de rehabilitación, pero cuando él ya tenga la conciencia. Y cuando él ya tenga la conciencia, la familia juega un papel significativo. Yo lo digo con mucha certeza porque tengo un hermano drogadicto y fue una lucha de años
de años. Él comenzó a consumir creo de los 18, 17 años de edad. Fue habitante de la calle. Y nosotros lo entrábamos a la casa, pero él se componía y volvía nuevamente a la calle y decía, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa que no está haciéndole fe? ¿Sabe por qué? Porque nos estábamos viendo codependientes. Le estábamos ayudando a él. Y nunca un familiar puede ayudar a un fármaco dependiente. Yo no puedo ayudar a mi hermano. Y los psicólogos saben que nosotros mismos no podemos atender a nuestra propia familia. Y yo quería atenderlo. Usted no puede atender a su propio hijo, a su propio hermano, papá. No. Usted necesita que otro intervenga, que haga la conciencia. Y cuando ya lo hace, ahí sí la familia juega un papel importante, un papel definitivo de recuperar y incluir a la familia en el tratamiento. Pero antes, la familia no puede estar en el tratamiento. Porque ¿qué hacíamos nosotros? Estaba en el centro estaba en el centro de rehabilitación y él a los 2 meses nos llamaba, hermano, ya estoy bien y nosotros lo traíamos, pero duraba solamente 1 mes y nuevamente recaía. Yo entendí que nosotros como familia no somos terapeutas. Lo digo por experiencia. La experiencia me enseñó, no podía atender a mi hermano en ese problema de una adicción. Así sea el alcohol, el juego, de las redes sociales. Usted, si es familia, no puede ayudar. Necesitamos que otro terapeuta o otro pastor o otro orientador sea el que ayuda. Nunca puede haber afinidad. Nunca puede haber la afinidad. Nunca. Y así el tratamiento va a funcionar. Y hay veces donde la persona no puede salir del centro de rehabilitación. La persona debe quedarse en el centro de rehabilitación y trabajar ahí. ¿Por qué? Porque hay personas que su personalidad no les ayuda para entrar ahí. Y usted me dirá, ¿una adicción se quita? Hablo desde la parte psicológica. Desde la parte espiritual sé que Dios todo lo puede sanar. Pero una adicción nunca se quita. Y esto me hace acordar el versículo de Pablo que decía el Señor, quítame esta aguijón. Y él le dijo, no, bástate de mi gracia, porque en tu debilidad yo me perfecciono. Es decir, que las adicciones nunca se van a quitar. Entonces, ¿qué hacen las adicciones? Uno las adicciones las aprende a manejar. Uno aprende a manejar la adicción. Uno aprende a manejar la ira. Uno aprende a manejar la depresión. Uno la aprende a manejar. Y eso hace en los centros de rehabilitación es que ellos aprendan a manejar su adicción y que no la adicción no lo maneje, sino que ellos manejen la adicción. Pero eso es un trabajo multidisciplinario, un trabajo integral. Siempre debe haber, siempre. Por eso yo conozco pastores que son adictos y son pastores, pero ellos tienen todos los meses que entrar en un seguimiento. Todos los que son en adicciones, todos los meses deben entrar en un seguimiento. No pueden vivir sin seguimiento las personas que están en adicción, si quieren siempre estar en una nivelación. Porque si no,
entra el problema. ¿Cómo yo saber que mi hijo está consumiendo alguna sustancia psicoactiva? ¿Cómo yo sé? Primero, los cambios de horarios, que ellos mantienen más despiertos en la noche y en el día se la pasan durmiendo. Esos son síntomas de alerta. Que no quieran comer, que coman a deshoras. No, yo desayuno a las 11 y almuerzo a las 5. Alerta. Son síntomas donde que él siempre esté encerrado en su cuarto. ¿Sí? Huélale la ropa. ¿Sí? Esos dos síntomas son primordiales para una persona que esté como es, consumiendo alguna clase de sustancia psicoactiva. Y ahí poco a poco nosotros vamos mirando y vamos ¿qué? Tomando y haciendo. Recuerde, pastor, líder que me escuche, ese es un trabajo que no se hace solo. Es un trabajo de equipo. Nosotros no somos llaneros solitarios. Las adicciones no se tratan como llaneros solitarios. Las adicciones se tratan en equipo. Y el Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo trabajan en equipo. Si ellos trabajan en equipo, ¿cuánto más nosotros como pastores debemos de trabajar en equipo? Hay cosas que no las sabemos. Y tenemos que decir, esto no lo manejo. Esto no. Entonces, este es el trabajo que nosotros debemos hacer en las adicciones con fármaco dependientes. Y sabe que lo más, porque trabajé con fármacos dependientes, y lo más tremendo es que cuando es papá y mamá y un hijo es drogadicto, siempre la mamá trata de ¿qué? De alcahuetear y el de corregir. Y como hay esa ambivalencia entre el que está en la regla y el que está encubriendo, el hijo hace lo que quiere. Porque él dice, los tengo desestabilizados, puedo consumir. Pero cuando papá y mamá se ponen de acuerdo en algo, orientan y saben, el hijo dice, papá y mamá están hablando un mismo lenguaje, ellos me pueden ayudar. ¿Saben por qué? Porque cuando papá y mamá pelean, hay choques. Entonces, ¿qué dice papá? Es que usted es una mamá, es que hay que darle mano dura. ¿Y qué dice la mamá? Es que yo lo tuve en mi vientre, ¿cómo lo voy a sacar de mi casa? Entonces él dice, vea, los tengo descontrolados. Ellos no me pueden ayudar. Por eso papá y mamá no juegan y no pueden ayudar al inicio o cuando están sumergidos en adicciones. Eso lo hace que un equipo multidisciplinario. Así que unámonos, pastores, unámonos en equipo, porque sé que muchos tienen experiencia y pueden ayudar en este tiempo de pandemia. Podemos ayudar. ¿Listo? Entonces, ahí quedamos como el tema de las sustancias psicoactivas. ¿Listo? Y ahora vamos para otro tema pero sí quisiera, antes de, y si el magíster me permite, antes de pasar a otro tema, que es el tema del duelo, quisiera saber si hay alguna pregunta, porque como son temas diferentes, ¿sí? Si hay alguna pregunta, solamente voy a dejar como media hora o 20 minutos, ¿sí? Sobre el tema de sustancias psicoactivas. Sobre el tema de sustancias psicoactivas.
para no confundir los temas, sino que diga, bueno, pero si son dos temas diferentes. Lo que pasa es que hay tantos temas que yo dije, bueno, ¿por cuál tema doy? Doy la ira, la depresión, la angustia, la pornografía. Hay tantos temas por hablar que yo dije, bueno, Señor, ¿cuál doy? Y el tiempo no da. Yo quisiera darles todo el tema, pero sé, si le doy todo el tema, mejor dicho, duramos toda la noche, pero no. El Señor me dijo, es muy importante hablar sobre las adicciones, porque si comenzamos el tema de las adicciones, ahí van todas las adicciones que hay. Entonces, quiero escuchar, solamente seamos puntuales Una pregunta. en hacer las preguntas sobre farmacodependencia y sobre las adicciones. ¿Listo? Tengo una pregunta. Pero antes que comiencen, no quiero que me den sus conceptos, porque al final puedo ya decir, podemos hacer esto. No, quiero preguntas. Y recuerda que yo voy a dar desde el tema psicológico. Entonces, los escucho, los que van a hacer preguntas sobre sustancias psicoactivas o sobre las adicciones. Los escucho. Tenemos 20 Mi pregunta minutos. sería, bueno, hablo con el pastor Bernardino acá de Yondó, Antioquia. Mi pregunta sería, ¿cómo debe ser la actitud o el comportamiento de un papá o de pronto hasta de un pastor en el momento que se entere de que el hijo, que la oveja, el joven de la iglesia se desvió y está tomando droga? ¿Cómo debe ser el comportamiento de ese papá, la actitud cuando él se enteró? Porque a veces actuamos con actitudes mal. Exactamente. A veces actuamos con actitud de rechazo, de juzgar, de minimizarlo o decir, ¿yo qué hice? ¿Qué hice tan mal para merecer esto? Entonces comienzan a hacer sentimientos de culpa hacia la otra persona. Yo pienso que estoy completamente seguro que cuando, más que todo, porque cuando, yo lo digo porque mi madre fue pastora y lamentablemente nuestro hermano fue consumidor de sustancias psicoactivas y ella era pastora aquí en Barranquilla. Y no me da vergüenza porque esto nos sirve como experiencia y nos tocó sentarnos en la mesa del comedor. Es que nosotros tenemos que, acuerdo cuando hablamos sobre el principio sobre la asertividad, debemos ser asertivos a la hora, porque podemos ayudar a nuestro hijo o podemos que hundirlo. Y hay veces padres lo que hacen que es hundirlo porque le dan una juetera, lo maltratan física, verbalmente, con toda. Y dicen, ¿qué? Yo soy pastor. ¿Qué pensará la gente? Yo pastor y teniendo un hijo drogadicto. No, quiero decirle, pastor, que usted no es el culpable de que su hijo entró en esa sustancia psicoactiva. No se sienta culpable, pastor. No se sienta. ¿Sabe qué es lo que tenemos que hacer? Actuar como padres. Así como hizo cuando llegó el hijo pródigo, que dijo, yo te acepto. Ven, sentémonos, vamos a dialogar un poco. Quiero escucharte. Hay que preguntarle, pero como lo juzgamos, no entendimos la razón por qué él consumió, porque nosotros tenemos que saber cuál fue la primera sustancia psicoactiva que él consumió. Pero como usted lo cogió a agredirlo, él se cayó. ¿Sí? De pronto es el mismo familiar, el tío, el primo, el sobrino, el que le brindó la sustancia psicoactiva y usted lo tiene ahí al lado, pero como usted lo rechazó, él cayó. Pero si usted se sienta en la mesa y le hace la comida que a su hijo le gusta más, le dijo, yo quiero esto, y comienza desde la forma asertiva, desde el sentir. Hijo, me siento mal porque yo quiero que tú seas un hijo bien, pero quiero saber qué pasó. Créalo que su hijo va a comenzar a evocar. Hay hijos que entran a las sustancias psicoactivas porque los padres se están divorciando. Hay hijos que entran a las sustancias psicoactivas porque fueron violados. Hay personas que entran a las sustancias psicoactivas porque fueron agredidos.
verbal, físicamente. Hay personas que entran a las adicciones porque son rechazados. Hay hijos que entran. O sea que cuando un padre toma la actitud como de ira y de aquí impongo esto, se me va de la casa, es como porque tiene un temor de que no sabe cómo lidiar con ese problema. Exactamente. O sea, él monta una actitud fuerte para esconder una debilidad que tiene detrás. Exactamente. Eso es lo mismo cuando de pronto salen hijos que tienen problemas de identidad. ¿Sí? Ese es otro tema interesantísimo para hablar, pero hay mucha tela por cortar. Entonces dice, ¿cómo yo hago si mi hijo tiene problemas de identidad y soy pastor? Eso es otro tema muy interesante, pero bueno, este no es el caso, sino que estamos hablando sobre las sustancias psicoactivas y no quiero por eso. Entonces es sentarnos, no echarlos de la casa, no agredirlos, pero sí hacer un seguimiento e inmediatamente buscar que un equipo multidisciplinario que nos ayude en este proceso. Entonces, no utilizar la agresividad, no utilizar el juzgar, no utilizar el señalamiento, no hacer sentimientos de culpa, ni por mi culpa, por mi gran culpa, no, sino brindarle un espacio donde él pueda evocar y entender por qué él consumió esa sustancia psicoactiva. Si nosotros llegáramos a entender por qué él consumió, eureka, como decimos los psicólogos, eureka, encontramos la llave, podemos ingresar. Pero si no la encontramos, ay hermano, eso es tan difícil. Por eso nosotros primero tenemos que saber cuál es la primera sustancia que él consumió y por qué él hizo eso. Y eso lo hacemos en un proceso de sentarnos, en un proceso de la asertividad. Me imagino que ya todos ustedes hicieron el cuestionario de la asertividad y saben si son asertivos o no somos asertivos. Entonces, a veces no somos asertivos. Y eso me hace acordar un padre de familia cuando llegó, que su hijo descubrió que consumía droga. ¿Qué hago, pastor? Y yo le di unas herramientas. Digo, gracias, pastor. Le di esto y dije, listo. Si no está, podemos. Y si no está tan profundo el problema, yo desde acá lo puedo ayudar y buscar un médico y comenzar. Si no, toca mandarlo a un centro de rehabilitación. ¿Sí quedó resuelta su pregunta, hermano? Señor. ¿Sí? Bueno, señor. No sé si alguien tenga otra pregunta sobre sustancias psicoactivas o sobre las adicciones. Sí, yo tengo una pregunta, profesor. Buenas noches. Dos preguntas. La primera, ¿qué otro factor protector diferente de la familia tendríamos para ayudar a una persona que esté consumiendo sustancias? Y dos, ¿qué tanto afecta al bebé gestante si la madre es consumidora? Gracias. Me cuento que esa segunda pregunta es bastante triste. La primera pregunta, recuerde que cuando yo me entero que mi hijo es consumidor, recuerde que tenemos que buscar primero la ayuda espiritual, una ayuda espiritual. Segundo, una ayuda psicológica. Tercero, una ayuda médica. Una ayuda con farmacodependientes y una ayuda ocupacional. Y usted me dirá, ¿por qué ayuda ocupacional? Porque a ellos hay que recordarles el proyecto de vida. Ellos hay que recordarles que tienen habilidades y tienen destrezas, que ellos no nacieron para ser habitantes de la calle, que ellos nacieron para ser empresarios. ¿Se acuerdan de los tipos, de los aprendizajes y de las personalidades? Que dije, este sirve para ser empresario, este sirve para ser doctor, este sirve para ser ingeniero, este sirve. Entonces, esa terapia les ayuda a recalcarles a ellos que tienen habilidades, pero que la sustancia psicoactiva les ayuda. Entonces, hermana Saides, son 5. Ayuda del pastor, espiritual, psicólogo, médico, terapeuta,
farmacodependiente y ocupacional, perdón, faltó uno, y el ocupacional. Son 6 que intervienen inmediatamente porque son un equipo multidisciplinario. Y si la persona, si él de pronto es consumidor y hay bebé, lamentablemente el niño va a venir, el gestante va a venir con una predisposición a las sustancias psicoactivas. Lamentablemente. Entonces, si viene con esa predisposición, entonces el niño va a querer buscar eso y eso ya está en qué, en su sangre. Perdón, quisiera complementar esta pregunta. Cuando se habla de tabaquismo, se dice que la persona que está al lado del que fuma se vuelve un consumidor pasivo y le afecta a sus pulmones. Puede pasar lo mismo con el tema de las sustancias, que no sea la madre la que esté consumiendo, sino la pareja con la que ella permanece. ¿Eso le puede afectar al bebé? Lo que pasa es lo siguiente. Recuerde que como la madre la que, porque recuerde que hay sustancias que son inhaladas, otras inyectadas, ¿sí? Entonces, y otras son por parches, otras son por pastillas. Entonces, afecta es al quien está consumiendo. Si el papá, no. Si es la mamá la que está consumiendo, ahí sí, porque ella está transmitiéndole todo eso en su gene. Pero si hablamos desde la parte espiritual, ¿sí? La parte espiritual, yo estoy hablando desde la parte psicológica, pero si hablamos ya desde la parte espiritual, claro que sí. Lo de la parte psicológica, solamente si la persona está consumiendo, que es la madre que está recibiendo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Muy completa la respuesta. Gracias. No, a la orden. Cuénteme. No, quiero hacer una pregunta. ¿Las adicciones a los videojuegos se manejan igual? Quiero verla. ¿Quién es? Liz, coloca, el doctor te quiere ver. Yo siempre le he dicho que una de mis recomendaciones es que el que habla yo necesito verlo. Sí, porque necesito saber con quién estoy hablando. A mí me gusta ver a la persona para poderla mirarla a los ojos. Entonces me gustaría, Liz, si puedes activar la cámara para ver. Solamente la carita. ¿Hay otra pregunta mientras que Liz activa la cámara? Pastor, buenas noches, Dios le bendiga. Complementando lo que decía la pastora Saide, ¿sí? Si una persona, sea el esposo y de la esposa esté embarazada, ella se encuentra al lado de él, y si el esposo consume, ejemplo, la marihuana, o combina la marihuana con otros químicos, ese humo que él aspira y bota, la esposa está ahí, ella también inhala ese humo y ya se afecta a ella y al bebé. Sí, señor. ¿Sí? Eso es verdad. Gracias, Álvaro, por ese tema. Estuvo muy bueno. Así es, sí, señor. Cuénteme, Liz. Ya la estoy viendo. Que si las adicciones a los videojuegos se manejan igual. Las adicciones, recuerde que cada adicción se maneja de forma diferente. ¿Sí? Ya las adicciones es otra temática más, porque en las adicciones a los juegos ya entra todo lo que tiene que ver con redes sociales. ¿Sí? Porque las adicciones a los juegos es el internet, es los juegos, y hay que mirar, porque cuando se habla de adicciones, a veces los padres, ahí incurrimos en el error, porque los padres, como estamos cocinando, tenga el celular, póngase a jugar ahí, póngase a jugar y déjeme molestarme. Entonces está, tenga y póngase. Entonces nosotros mismos ayudamos a que nuestros hijos entren en esas adicciones. ¿Sí? Por abandono también se dan esas adicciones. Y entonces y esas adicciones, cuando ellos entran en juegos, entran a jugar también por dinero, por plata. ¿Sí? Entonces, eso es tan profundo, esas adicciones, que entonces, ¿qué tenemos que nosotros? Buscar también el equipo, porque tú como mamá vas a intervenir y tú vas a decir, no hagas eso. Pero mamá, si usted fue la primera que me puso el celular en la mano, que me fuera a jugar, y ahora la que me dice eso,
tú pierdes autoridad delante de tus hijos cuando tú fuiste la que iniciaste. Por eso se necesita un equipo que sea fuera de ti, porque la familia también entra en ese proceso. Todas las adicciones, las familias entran en el proceso terapéutico. Si la familia no entra en el proceso terapéutico, las terapias no tienen validez. Y si es un adulto, si no es un niño ni un adolescente, sino ya un adulto adicto a los videojuegos. Pero ya viene desde la niñez, me imagino, viene de la juventud y fue creciendo. O fue que eso se dio fue ahora cuando era adulto. Pues, por ejemplo, yo conozco a alguien, un familiar que desde siempre le han gustado, pero ahora ya es una persona de 39 años y se acuesta a las 3, 5 de la mañana jugando por internet y al otro día, pues, imagínense. Y recuerde que lo primero para poder salir de la adicción es decir, tengo un problema. Si la persona no reconoce que tiene el problema, no podemos ayudar en la adicción. Desde la parte psicológica estoy hablando. Lo mismo pasa con las sustancias psicoactivas. Si ellos no reconocen, y recuerden que cuando ellos están en la sustancia psicoactiva, ellos pierden el contacto con la realidad. Por eso no podemos hablar con ellos cuando están en ¿qué? En su sustancia psicoactiva. Tenemos que hacerle una limpieza. Tenemos que llevarlo al médico para que el médico haga su limpieza. Y cuando él hace eso, ya podemos entrar en la conciencia y que se vuelva a conciencia todo para poder ayudar y decirle, mira hasta dónde está la inmensidad. Recuerden, si usted puede tomar fotos, si usted puede tomar muchas cosas para que cuando él esté consciente, mire hasta dónde ha llegado. Eso vea, va a calar en su mente. Lo digo por experiencia, no lo digo porque los libros me han enseñado, sino que la vida me ha enseñado a través de mi hermano que es, porque mi hermano todavía está en un centro de rehabilitación. Y yo le dije, no se salga, quédese ahí. Dice, ya estoy bien, ya. No, señor, quédese ahí. Porque hay personas, recuerde que hay adicciones que posiblemente hay que aprender a vivir y a manejar con ellas. ¿Hay otra pregunta? Me gustaría compartir algo muy importante. Qué pena no colocar la cámara porque es que en este momento pues estoy en un computador y no tiene cámara. Pero sí me gustaría compartir algo muy importante, muy personal a la señorita Liz y a todos los que están aquí presentes. Tengo ahorita actualmente 31 años. Consumí cocaína desde los 15 hasta los 18 años. Y para mí es una bendición ser parte de mi iglesia, ser un miembro activo y conocer de Dios y saber que Él es un ser, un Padre maravilloso. Pero con respecto al tema de los videojuegos, para mí ha sido muy importante porque ha sido ayuda para salirme de ese proceso. Actualmente tengo una carrera profesional, una carrera tecnológica y gracias a los videojuegos, sabiéndolos manejar, obviamente, me di la oportunidad de alejarme de ese mundo de vicios, de personas que me estaban rodeando y que me estaban consumiendo. Y no tuve la oportunidad de crecer con un papá, con el amor de una familia, de un hogar, y mi refugio fueron los videojuegos. Para mí, creo que la adicción en eso es como el mal manejo de los padres hacia los hijos, porque para la gloria de Dios, creo que fue una oportunidad para superarme. Yo estudié hasta quinto de primaria, ¿ya? Siempre he sido muy hiperactivo, muy de estudiar, de conocer, pero mi personalidad siempre me impulsó a que los adultos me dijeran que yo era cansón, que yo era inquieto, pero era como por buscar, sí, esa paternidad, esa maternidad. Me dijeron que había perdido el año en quinto de primaria, me decepcioné porque
era prácticamente uno de los mejores. No escribía, es verdad, pero prestaba muchísima atención, sacaba muy buenas notas, y decir que por mi comportamiento, pues, perdí el año, me decepcionó, me deprimí. Mi familia, pues, no era que tuviera mucho el apoyo. Caí en la calle, las drogas, el mundo. Y cuando tuve una sobredosis, le pedí muchísimo a Dios que por favor me quitara ese dolor. Sentía que me iba a morir, y Dios hizo la obra en mí. Y para alejarme de ese mundo, para alejarme de esas personas, uno de los refugios fueron los videojuegos, y aprendí, expandí mi mente. Cuando tenía 21 años se me presentó la oportunidad de presentar las IFES sin haber estudiado el bachillerato, y lo hice en modo validación, saqué 378 puntos. Actualmente soy profesional universitario, soy profesional tecnólogo, y creo que me ayudó de una u otra manera. Y sí, todavía lo hago, pero todo a su debido tiempo, mi familia, mi hogar, mi iglesia. Y en mis tiempos libres, en vez de estar en la calle buscando lo que no se me ha perdido, prefiero sentarme, jugar un rato, distraerme y darle las gracias a Dios porque lo he sabido manejar. Y pues para mí, gracias a eso, creo que fue una palanca importante para salir. Y hoy pienso diferente, hablo diferente, actúo diferente, y ha sido complementado con el favor de Dios y la palabra de Él.